Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Marina y si es primera vez que ves uno de mis videos, te cuento que en este canal nos encanta compartir historias porque las historias son nuestro fab y cada vez que puedo intentaré traerte un nuevo video entretenido y diferente, si es que mis vecinos me dejan. Y si te llaman la atención este tipo de videos, te invito a que te suscribas al canal y que aprietes la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y como pueden ver en el título de este video, hoy les traigo una nueva leyenda urbana de terror de México y la cual me encanta muchísimo y es súper conocida y es petición también de Carolina, que me la sugirió muy inteligentemente porque es una historia bastante interesante. Pero antes de ir de lleno a la leyenda, quiero decirles unas cosillas. Lo primero es que vayan y me sigan en todas mis redes sociales para que podamos estar más en contacto. Abajito en la descripción les voy a dejar todas mis redes. Tengo Facebook, tengo Instagram y tengo TikTok, y en todas ellas actualizo bastante seguido. Así que para que tengamos un poquito más de contacto, les invito a que vayan y me sigan en todas mis redes sociales. Y lo segundo es que después de estarlo pensando mucho y darme cuenta de que les gusta tanto el contenido paranormal al igual que a mí, decidí crear una nueva sección en el canal, la cual es Zona Spooky para todos ustedes. Todos los videos que tengan el hashtag Zona Spooky van a ser de temática paranormal y obviamente van a tener su miniatura personalizada para este tipo de videos a partir de este momento. Obviamente cada sección del canal va a tener su miniatura personalizada y su hashtag con el nombre de la sección para que no haya pierde. Y bueno, esos eran todos los anuncios. Ahora sí vamos a la historia. Espero que les guste y me dejen un comentario sobre la historia, que les pareció, si les gustó, si no les gustó y todo eso. Así que los estaré leyendo en los comentarios. Ahora sí, vamos con la historia. A principios del siglo XX, en la Ciudad de México, vivió una joven llamada Eulalia. Ella era sumamente hermosa, tenía el cabello rubio rizado, ojos azules llamativos y una esbelta figura. Sin embargo, ella, lejos de buscar marido, decidió dedicarse a la enfermería y decidió convertir a su profesión en su más grande amor. Entró a trabajar en el Hospital Juárez de la Ciudad de México y desde el primer momento en el que entró se notó la pasión que le tenía a esta profesión tan noble, ya que era una de las enfermeras más cuidadosas, pulcras y dedicadas. Poco a poco empezó a ganarse la confianza y la preferencia de los pacientes para que ella los cuidara, así como también la admiración de sus compañeros, y llamaba mucho la atención el esmero que le ponía a su apariencia en el trabajo. Llegaba todos los días con su uniforme blanco perfectamente planchado, acción que le llevó a tener el sobrenombre cariñoso de la planchada. Así era como la llamaban todos sus compañeros por lo impecable de su uniforme. Eulalia siguió trabajando durante varios años en el hospital y nunca bajó sus estándares a la hora de trabajar. Siempre estaba dispuesta a cuidar a los enfermos, se encargaba minuciosamente de que tomaran sus medicamentos, incluso en sus días de descanso. Si la necesitaban, ella iba a estar allí para ayudar a sus compañeros y a los enfermos. Ella realmente amaba su profesión y era feliz siendo enfermera, hasta que un buen día, como en todos los hospitales del país, llegó un médico residente. Este era un hombre muy apuesto y simpático que llamó la atención de Eulalia de una manera diferente. Él la hacía reír, le parecía atractivo y pronto ella empezó a desear en su corazón casarse con él. De repente su profesión como enfermera ya no le era suficiente y empezó a sentir una leve depresión que se fue agravando al pensar que algún día tendría que dejar el hospital y entonces se quedaría sola. Necesitaba a alguien a quien amar y ella lo sabía perfectamente.
Ese era el joven doctor apuesto que acababa de conocer un par de meses atrás. Pero había un problema. Todos rumoreaban que era un hombre bastante mujeriego y por eso ella no se atrevía a acercarse a él de una manera romántica, porque tenía miedo de que él le rompiera el corazón, aunque en el fondo tenía la esperanza de que todo aquello fueran simples rumores, porque el doctor era nuevo en el lugar. El joven doctor y Eulalia entablaron una amistad por la cual empezaron a salir a comer juntos, platicaban en sus momentos de descanso y poco a poco Eulalia se vio todavía más enamorada de él y fue la más feliz cuando éste le propuso que se casaran. Estaba que no se lo podía creer. El hombre al que ella amaba también la amaba a ella, y no solo eso, le estaba proponiendo que se casaran. Tenía que ser un hermoso sueño, pero el hombre le volvió a repetir esta misma proposición una segunda vez, y entonces Eulalia le creyó. Le contó a sus amigas, las enfermeras del hospital, lo que había pasado. Algunas le dijeron que no debía creer en las promesas de este doctor, ya que realmente no lo conocía, pero Eulalia pensó que las demás simplemente tenían envidia, o que quizás simplemente estaban dejándose llevar por los rumores que otras estaban diciendo. Así que Eulalia comenzó con los preparativos de su boda, se compró su vestido de novia y cuando ella iba a contarle esta noticia al doctor, él le comunicó que antes de casarse debía hacer un viaje, tenía que ir a un seminario muy importante, el cual les sería de mucho beneficio para ellos en su vida futura juntos, y que después de hacer ese viaje tan importante y asistir a ese seminario, entonces él regresaría y se casarían y formarían una hermosa familia juntos. Eulalia sintió una punzada en su pecho y entristeció. El doctor, al ver su cara de tristeza, le dijo que no tenía de qué preocuparse, que solo serían unas semanas y que después él regresaría y inmediatamente después se casarían y vivirían juntos para siempre. Eulalia recuperó la sonrisa y, confiando en que su amado regresaría como lo había prometido, lo ayudó a preparar sus maletas para poder hacer el viaje. El doctor se fue y Eulalia continuó con su trabajo. Todos los días se levantaba pensando en que cada vez faltaba menos para poder estar con su amado. Trabajaba siempre pensando en ello y eso le daba la fuerza para poder seguir trabajando sin poder verlo todavía. Cuidaba a los enfermos, les administraba sus medicinas y los revisaba todos los días. De repente Eulalia se dio cuenta que ya habían pasado más de 2 semanas en las que no había recibido noticias de su amado, y los rumores de que este hombre había sido un mujeriego y que había estado con varias de las enfermeras del hospital eran cada vez más y más sonados en sus oídos, y empezó a sentirse preocupada, hasta que de repente una enfermera apenada se acercó y le dijo que ya no lo soportaba más, que no podía seguir callando ese secreto y viéndola sufrir así. La enfermera le contó a Eulalia que ella sabía la verdad, que su amado no se había ido a ningún seminario, sino que se había ido a otro estado a casarse con otra mujer, de la cual sí estaba enamorado y con la que tendría un bebé, y que ella sabía todo esto porque la mujer con la que se había casado este hombre era su prima. A partir de ese momento, algo se rompió dentro de Eulalia. Su corazón se enfrió y sintió una gran tristeza que con el paso de las semanas se convirtió en indiferencia. Siguió yendo a trabajar porque no tenía de otra, pero ya no tenía el mismo esmero con los pacientes que había tenido en el pasado. Poco a poco empezó a llenar su corazón
de algo más parecido al odio, hasta que este odio y este resentimiento se convirtieron en algo más fuerte que ella. Se llenó de amargura y sintiéndose la mujer más desgraciada de la tierra, porque no podría ser feliz nunca, porque había perdido al amor de su vida, tuvo deseos de venganza, y fue así como empezó a utilizar a los enfermos para este fin. Empezó a descuidarlos deliberadamente y después pasó a darles dosis erróneas de sus medicamentos o simplemente a no dárselos, hasta que muchos de ellos empezaron a morir por culpa de su negligencia, pero a ella ya nada de eso le importaba. Empezó a portarse mal con sus compañeros, a ser mal encarada, a ya no preocuparse por su apariencia, y así fueron pasando años en los que ella dejó de ser aquella dulce mujer que todos habían conocido, hasta que llegó la tuberculosis y esta enfermedad le pegó gravemente, llevándola a estar internada, acostada en una cama, solitaria. Y en ese estado tan terrible, ella se dio cuenta del gran mal que había hecho. Se dio cuenta de que había desperdiciado su vida y que había olvidado lo más importante, lo que la hacía feliz mucho antes de haber conocido a aquel hombre. Se sintió arrepentida, culpable por haber dejado morir a tanta gente, por haber provocado por su odio la muerte de otros tantos, y en su agonía le pidió a Dios que le diera la oportunidad de enmendar su error, que ella haría lo que fuera con tal de enmendar sus culpas. Pero desafortunadamente Eulalia falleció, víctima de aquella enfermedad, sin la posibilidad de poder enmendar su error en vida. Tiempo después, en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, algunos pacientes comenzaron a reportar que por las noches se les acercaba una enfermera de cabellera rubia, ojos azules llamativos y un uniforme de enfermera perfectamente planchado. Esta mujer les preguntaba si ya habían tomado sus medicinas o si necesitaban algo, o simplemente se quedaba a hacerles compañía hasta que se quedaban dormidos. Al día siguiente de haber visto a esta simpática enfermera, los pacientes le preguntaban al personal médico que quién era esa linda enfermera que les había hecho compañía la noche anterior. Los miembros del personal médico al principio pensaron que simplemente eran alucinaciones de algunos enfermos, pero cuando esto comenzó a ser algo bastante constante, no pudieron evitar recordar a aquella enfermera que años atrás había muerto en ese mismo lugar, víctima de la tuberculosis. Con el paso de los años empezó a ser conocida esta ánima en pena que trataba de sanar sus culpas cuidando a los enfermos, dándoles auxilio o compañía, y así fue como nació la leyenda de la planchada.